Hola chicos, ¿cómo están? Chicos de Quinto Alimentos. Bueno, acá me ven todavía entre cuatro paredes, esto no se acaba más y sigue y sigue y sigue. Y bueno, yo me quedé debiéndoles algunos videos, creo que este es el tercero o el cuarto. Y sí, debería por lo menos haber dos videos más, pero bueno, ahora me pondré al tanto con ustedes. Voy a grabar bastantes en estos días y se los subo. ¿Sí? Y si se le acumulan uno tras del otro, no se preocupen porque las actividades van a ser súper fáciles y relativamente breves. Ya no va a haber grandes cuestionarios ni nada por el estilo. Solamente para que me asegure de que estuvieron viendo el video. ¿Sí? Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Eh, lo que tendremos que ver ahora es cómo se reconstruyó Europa después de terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y al mismo tiempo se desató la Guerra Fría entre la Unión Soviética y sus aliados y Estados Unidos y sus aliados, que incluía la Europa Occidental que estaba siendo reconstruida, ¿cierto? Bueno, este video va a ser sobre esto y el siguiente va a ser sobre qué estaba pasando en Argentina en esa época. Vamos a ver en el siguiente video el surgimiento del peronismo como fuerza política determinante hasta el día de hoy, ¿cierto? Pero bueno, ahora nos encargamos de historia internacional. Bueno, como ustedes sabrán, en la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron los aliados contra el eje. El eje era la Alemania nazi, ¿sí? el imperio del Japón y la Italia fascista y algunos aliados menores, ¿no? Y los aliados eran Francia, el Reino Unido, el imperio británico sería, porque hay que contar todas sus colonias, lo mismo con Francia. ¿Sí? Francia y sus colonias, es el imperio francés, el imperio británico, eh, luego la Unión Soviética, ¿sí? Y Estados Unidos, que entra después, un poco más tarde, en la guerra, ¿cierto? Esto lo vieron cuando hicimos ese trabajo sobre estadística, sobre las pérdidas. Importante tener en cuenta lo que perdió cada uno, ¿no? Y quién salió más o menos indemne de este ciclo de destrucción. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con la política mundial después de la guerra, ¿no? Sobre todo Europa, ¿no? Que había quedado totalmente arrasada porque había sido el teatro de operaciones, ¿no? Europa, la Unión Soviética y bueno, el Pacífico también, ¿no? Lugares que habían quedado muy destruidos. Mientras que obviamente los lugares neutrales, como fue buena parte de América Latina y algunos países en particular como Suecia o Suiza, ¿sí? O Irlanda, bueno, lo pasaron lo más bien mientras el mundo se venía abajo, ¿no? Pero algunos países que pelearon la guerra también la pasaron relativamente bien, si descontamos a las víctimas, a sus soldados que estaban luchando, ¿no? Este es el caso de Estados Unidos, que el esfuerzo de guerra hizo que saliera de la crisis económica que venía arrastrando desde finales de los años 30, ¿no? Fue este esfuerzo de guerra el que puso de pie de nuevo todas sus industrias y terminada la guerra, Estados Unidos estaba más próspero que lo que fue antes de iniciarla. Es como, no sé, cómo puedo explicarlo. O sea, le convino económicamente. Le vino bien a Estados Unidos la guerra desde el punto de vista económico. ¿Sí? Al finalizar la contienda era dueño de 2/3 de la reserva de oro del mundo. Su moneda se convirtió, ¿no? en una referencia para todas las otras monedas del mundo que se fijaron de acuerdo al dólar, ¿no? Y bueno, y su influencia a nivel mundial eh, fue enorme y creciente hasta el día de hoy, ¿no? La Unión Soviética también terminó en una posición política muy fuerte, pero más que nada debido a los resultados en el campo de batalla, ¿no? Terminada la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética controlaba la mitad este de Europa, ¿sí? Que reconquistó en ese camino, en esa carrera hacia Berlín para terminar con la guerra. Pero desde el punto de vista económico, la Unión Soviética estaba quebrada, estaba destruida. Bien, entonces Alemania se rinde, Hitler se suicida, Japón todavía va a durar un poquito más hasta que le tiran las dos bombas atómicas, ¿sí? Y bueno, mientras tanto con Alemania, ¿qué hacemos? Año 45-46, lo que van a hacer los aliados es primero ocuparla, ¿no? Para asegurarse de que no quede ningún reducto nazi por ahí, ¿cierto? Entonces, una parte cerca de la frontera se la va a quedar Francia y la va a administrar, otra parte el Reino Unido, otra parte Estados Unidos y la mayor parte
en el este se la va a quedar la Unión Soviética, ¿cierto? Más allá de esto, también Polonia se va a quedar con una buena parte de Alemania, ¿sí? Polonia, que había desaparecido como país, vuelve a resurgir como país y se le suma a su territorio las partes fronterizas de Alemania, que se llama Silesia, Pomerania y una parte de Prusia, ¿cierto? Bueno, así es como se divide el país. Y la capital, que fue conquistada por los rusos, por el hecho de ser capital, Berlín, también la van a dividir en zonas de gestión y administración, ¿cierto? Una parte Rusia, una parte Francia, una parte Inglaterra y una parte Estados Unidos. Bien, teóricamente tenían que ponerse de acuerdo todos, ¿no? Para desnazificar Alemania, ¿sí? Volver a unificarla y entregársela a una nueva generación de políticos que no haya estado manchado con la cuestión del nazismo. Pero bueno, hay un pequeño problema entre los aliados. La visión del mundo y la visión de lo que querían para Alemania divergía bastante, ¿sí? No se terminaban de poner de acuerdo en cosas muy importantes. Y esto tiene que ver con la experiencia que tuvieron con Alemania en la guerra. Por ejemplo, para la Unión Soviética, Alemania fue una pesadilla, llevó un montón de destrucción y muerte al territorio ruso, ¿sí? Y los rusos, una vez terminada la guerra, querían dejar para siempre mutilado el poder bélico y económico de los alemanes. Entonces, por ejemplo, le impusieron sanciones que serían dinero de reparación, ¿no? Diciendo, bueno, ustedes comenzaron la guerra y destruyeron buena parte de Rusia, ahora económicamente van a tener que pagar una parte de la reconstrucción de Rusia y el resto de los países del este que ustedes invadieron, ¿sí? Bueno, esas son las reparaciones de guerra que le pide la Unión Soviética. Al mismo tiempo, desde el punto de vista territorial, los rusos, recuerden cómo terminó la Segunda Guerra Mundial con las bombas atómicas de Estados Unidos sobre Japón. Era el único país que tenía bombas atómicas en esa época, ¿no? Entonces los rusos empezaron a ver con mucho temor el arsenal nuclear de Estados Unidos, ¿cierto? Ustedes piensen que la Unión Soviética recién va a tener la bomba ¿en qué año? En el 49, creo. Para tener la bomba. Sí, en el 1949 los rusos recién obtienen su bomba, o sea que desde el 45 al 49 son 4 años que están ¿sí? Con acá, ¿no? Con las cosas con un terror absoluto de que esas bombas puedan ser usadas en contra de ellos, ¿cierto? Recuerden que buena parte del ejército norteamericano estaba en Europa, ¿sí? Muy cerca de la Rusia europea, ahí mismo, y otra parte del ejército estaba en Japón, ¿sí? Muy cerca del otro extremo de Rusia, de Vladivostok y de la parte oriental de Rusia. Y bueno, armado con bombas atómicas. Esto llenaba de pavor a los dirigentes, a Stalin y a los dirigentes soviéticos, y pretendían que en el caso de la Europa que ellos habían ido liberando a medida que avanzaban hacia Berlín, se convirtiera en una especie de zona de amortiguación. Es decir, que Alemania Oriental, Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, todos esos países que quedaban entre la Unión Soviética y los aliados de Estados Unidos en Europa, ¿sí? Le dieran un tiempo de reacción en caso de que quisieran invadirla o en caso de que dispusieran de bombarderos para tirarles bombas a los soviéticos, ¿sí? Era una zona de amortiguación, como le estaba diciendo, un espacio de terreno vital para ganar tiempo en el caso de ser atacado, ¿no? Para poder prepararse, unas pocas horas que serían vitales para los soviéticos llegado el caso. Así es como la Unión Soviética veía, ¿sí? a Alemania y al resto de los países que luego serían los países de la Europa comunista, ¿sí? Mientras que por el otro lado Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental, ¿sí? Ellos veían a Alemania y a los otros países de Europa Occidental, como Francia, como el Reino Unido, etcétera, etcétera, no como una amortiguación, porque Estados Unidos, el amortiguador que tiene son los océanos. Para invadir Estados Unidos o tenés que atravesar el Atlántico o el Pacífico, entonces no necesita eso, ¿sí? Entonces va a ver a estos países de Europa Occidental como sus aliados
y sus protegidos, para lo cual ¿sí? Va a dedicarse, gracias a su bonanza económica, recordemos terminó la guerra muy bien Estados Unidos económicamente, va a dedicarse a ganarlos con todo tipo de ayudas en dinero, en comida, en lo que sea que necesiten ¿sí? Para la reconstrucción. Mientras que a la Unión Soviética de un día para el otro va a quedarse sin la asistencia alimentaria de Estados Unidos. ¿Sí? Sobre los últimos días de la guerra, Estados Unidos alimentaba a todos los aliados, ¿sí? Incluyendo a los soviéticos, que estaban llevando la mayor carga de la guerra, ¿no? Y bueno, de repente termina la guerra, año 45, y Estados Unidos corta un día para el otro la ayuda alimentaria para los soviéticos, y Stalin y en buena parte de la Unión Soviética, de la dirigencia soviética, ven esto como un intento de convertir la comida en un arma, lo cual es una mirada bastante acertada. Bueno, ¿qué podía hacer Stalin para contrarrestar esto? Lo único que tenía en la mano para negociar con Estados Unidos, la ciudad de Berlín, que había sido dividida, ¿sí? Y una mitad de ella estaba en manos de Estados Unidos y sus aliados europeos. Entonces, teniendo en cuenta que Berlín era como una especie de isla, de enclave dentro de la zona de ocupación comunista, de la Alemania comunista, lo que va a suceder ahí va a ser un bloqueo sobre esta parte de Berlín, ¿sí? Para que Estados Unidos, para obligarlo a sentarlo a la mesa de negociaciones, ¿sí? Bueno, muy por el contrario, lo que va a terminar sucediendo es que se va a terminar de pudrir todo, ¿sí? Estados Unidos va a terminar asistiendo a los berlineses occidentales con un puente aéreo, es decir, le llevan comida y todo lo que necesitaban para la vida en aviones, ¿sí? Desde la Alemania ocupada por Estados Unidos, en una hazaña de logística realmente impresionante. Tenían que hacer, creo que 1000 y pico de vuelos por día para que no se murieran de hambre los berlineses, ¿sí? Y bueno, y al mismo tiempo empezaron a organizar la economía de la Alemania que estaba bajo su poder, ¿sí? La parte estadounidense, británica y francesa de Alemania. Bien, a todo esto se había fundado la ONU, y una de las agencias de la ONU era una especie de predecesora del ACNUR, que se encargaba de los refugiados y de la asistencia económica y de comida y sanitaria de las partes de Europa afectadas por la Segunda Guerra, ¿sí? Estados Unidos era el mayor, como se dice, contribuyente en Naciones Unidas y en cada una de sus agencias, incluyendo esta, pero Estados Unidos ponía como condición, antes de empezar a ayudar a todo el mundo, de que fijaran las monedas de esos países, ¿sí? Al dólar estadounidense. ¿Sí? Algo como fue acá, pregúntenle a sus padres si no se acuerdan, en la época del 1 a 1, que un peso valía $1, es decir, nuestra moneda estaba fijada, ¿sí? A la de Estados Unidos, por lo cual no había inflación, pero bueno, eso era la parte buena, ¿no? También tuvo enormes efectos indeseables todo esto, pero bueno, para cuando un país es pequeño, está siendo reconstruido prácticamente, y siendo que tu reconstructor es Estados Unidos, era una buena estrategia para el momento. Y así lo hicieron buena parte de los países de Europa que pretendían recibir la ayuda, ¿sí? de Estados Unidos, lo que luego va a ser el Plan Marshall. ¿Sí? Estados Unidos va a desembolsar en el Plan Marshall 129.000 millones de dólares de aquella época, que es mucho más de lo que es ahora, ¿sí? Para la reconstrucción de sus aliados europeos. Ahora, ¿qué pasaba con los países que habían quedado al terminar la guerra en la órbita soviética? Bueno, para ellos absolutamente nada, no les iba a llegar ni una moneda de esto, ¿cierto? Y bueno, así como Estados Unidos ayudaba a los países europeos que quedaban bajo su órbita, hay que incluir entre estos países, ¿sí? A la parte francesa, británica y estadounidense de Alemania, o sea, la parte que estaban ocupando y administrando estos tres ejércitos, ¿sí? Bueno, entonces, el marco alemán de la época de Hitler tenía que ser sacado de circulación y tenía que introducirse una nueva moneda, ¿no?
para estos nuevos territorios. Estados Unidos entonces lo que va a hacer, ¿sí?, es abandonar todo sueño de unificación de las dos Alemanias, que era lo que querían los alemanes, y se van a concentrar en administrar la Alemania que había quedado en manos de Estados Unidos y sus aliados, ¿cierto? Rápidamente deciden retirarse de esta Alemania, dejar solamente tropas, pero en guarniciones, ¿cierto?, en bases aéreas, todo eso, pero ya entregarle el control a los alemanes, después de haber hecho los juicios de Nuremberg y condenado a muerte a todos los que tuvieran algo que ver con el nazismo en forma directa. Muchos le perdonaron la vida porque todo el mundo había tenido que ver lamentablemente con el nazismo. Si llegaban a matar a todos los alemanes que habían formado parte del partido nazi, no quedaba ninguno prácticamente. Entonces, bueno, hicieron... En los juicios de Nuremberg se fijaron quiénes eran los que estaban más hasta las manos, esos los mataron, los que estaban más o menos le dieron algún tiempo de cárcel y salieron a los pocos años, ¿no? Y el resto que había colaborado pero se había manchado menos las manos de sangre, les perdonaron la vida. Bien, ¿qué le estaba diciendo de Alemania? Los soldados vencedores quedan circunscriptos a las bases, ¿no? Y el control político del territorio alemán ahora se lo entregan a los alemanes que vivían en esa parte de Alemania, ¿cierto? Y bueno, es así como la parte francesa, la parte inglesa y la parte norteamericana de Alemania, ¿sí?, se fusionan y se las va a pasar a conocer como la Alemania Occidental o la República Federal Alemana, ¿cierto? Recién nacida en el año 49, la República Federal Alemana va a adoptar, ¿sí?, el nuevo marco. El marco es la moneda de Alemania, ¿cierto? El nuevo marco de la República Federal, ¿sí?, atado al dólar, como les decía, sin un tipo de cambio fijo, y con eso ya estaba en condiciones de recibir ayuda primero de este organismo de Naciones Unidas, creo que se llamaba UNRWA, y después, ¿no?, de Estados Unidos directamente, ¿no?, por vía del Plan Marshall. Para eso todos los estados de Europa Occidental se van a reunir en lo que luego va a ser conocida como la OCDE, ¿cierto? Y de esa forma van a ir coordinando la ayuda dispuesta sobre todo por Estados Unidos, también por Canadá y otros países, pero sobre todo por Estados Unidos. Sí, bueno, de ahí va a recibir, sobre todo el que va a recibir más ayuda va a ser Inglaterra, que fue muy afectada por los bombardeos, sí, que era el principal aliado de Estados Unidos. El segundo país que más ayuda va a recibir va a ser Francia. El tercero que más ayuda va a recibir va a ser Alemania, mejor dicho, la parte de Alemania que conformó la Alemania Occidental, ¿sí?, ahora aliada de Estados Unidos y nazi hace 20 minutos, ¿cierto? Se sacaron el bigotito, ¿sí?, y empezaron a agitar las banderitas yanquis y ahora estaban recibiendo ayuda de Estados Unidos para la reconstrucción. Bueno, pero ¿qué pasaba, ¿sí?, con la parte de Alemania en manos de los soviéticos? Y con Polonia, con Checoslovaquia, con Hungría. Como les dije, para ellos absolutamente nada. Recién un tiempo después, ¿sí?, la Unión Soviética, con muchísimos menos recursos, va a fundar también una organización de ayuda que se llama el Comecon, que vendría a ser la contraparte de la OCDE para la reconstrucción de Europa Occidental, ¿no? Que, bueno, sobre todo en las décadas siguientes va a terminar siendo también muy importante, ¿sí? Y va a ser también efectiva, hay que decirlo, ¿no? Polonia también fue arrasada y fue reconstruida desde la nada, ¿sí?, con ayuda financiera de los soviéticos, pero sobre todo con un enorme amor de los polacos, que por ejemplo reconstruyeron su capital, ¿sí?, en la cual no había quedado ni un solo edificio en pie, la reconstruyeron tal cual había sido antes, ¿cierto? En lugar de hacer toda una nueva ciudad moderna, como hicieron los alemanes en Frankfurt, por ejemplo, los polacos en Varsovia no, la dejaron lo más parecida posible a lo que había sido antes de desatarse la guerra, ¿sí? Bien, Europa estaba reconstruyéndose entonces, pero todavía tenemos un pequeño problema enquistado en medio de la Alemania comunista, ¿sí? Les iba a decir una cosa. Inmediatamente después de que los aliados occidentales le permiten a los alemanes fundar la República Federal Alemana, ¿sí?, los rusos le van a dar luz verde,
¿sí? A los comunistas alemanes para que funden la Alemania comunista en los territorios que ellos controlaban, y así van a ser la RDA o Alemania Oriental, la República Democrática Alemana, ¿cierto? Con capital en Berlín, pero no todo Berlín, sino Berlín Oriental, porque recuerden, Berlín estaba dividido, ¿sí? Y de la misma forma donde la parte francesa, británica y estadounidense de Alemania se fusionó para fundar la Alemania Federal, en Berlín va a ser lo mismo, la parte británica, francesa y estadounidense de Berlín, ¿sí? Se va a fusionar para crear la ciudad, o mejor dicho, la mitad de la ciudad de lo que va a ser el Berlín occidental, que si bien estaba dentro de la Alemania Oriental, no formaba parte de la Alemania Oriental, sino que formaba parte de la Alemania Occidental. Esto parece complicado, pero bueno, un mapa lo va a explicar mejor, ¿cierto? Algo importante, a partir de esta época, año 49 más o menos, ¿sí? Ya no hay vuelta atrás, y bueno, preparándose en esta confrontación, empiezan a surgir un montón de instituciones que tienen su espejo del otro lado de la cortina de hierro. La cortina de hierro es lo que se le decía la frontera entre los países comunistas y capitalistas en la Europa de posguerra, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo Estados Unidos y sus aliados permitían la formación de la República Federal Alemana, la Unión Soviética permitía la formación de la República Democrática Alemana. Si Estados Unidos y sus aliados formaban un pacto militar para defender a la Europa capitalista, que va a ser la OTAN, ¿sí? La Unión Soviética y los países comunistas de Europa van a formar un pacto semejante, ¿sí? Para defenderse del posible ataque de los enemigos, ¿cierto? Esto va a ser el Pacto de Varsovia, ¿sí? Si Estados Unidos y los otros países de Europa forman la OCDE para reconstruir y asistir económicamente a la Europa en ruinas, ¿sí? El bloque soviético va a formar la Comecon, ¿sí? Si Estados Unidos desarrolla su bomba atómica, la Unión Soviética va a desarrollar la propia, ¿no? Acá da la sensación de que la Unión Soviética siempre está un paso atrás copiándose de las instituciones que forme Estados Unidos, pero no es así exactamente. Hay un par de ejemplos donde los soviéticos llegaron primero, los que se van a copiar son los estadounidenses. Uno de esos casos va a ser en la carrera espacial, porque la Guerra Fría se va a librar no solamente en el campo político y militar, sino también que se va a librar en el espacio, ¿sí? Y es así como, ¿sí? Los soviéticos van a poner por primera vez a un ser humano en órbita. ¿Sí? El primer astronauta fue soviético, la primera persona que salió del planeta Tierra al espacio fue Yuri Gagarin, un cosmonauta, que es como llaman los soviéticos a los astronautas. ¿Sí? Y bueno, eso va a ser un desafío que va a hacer que Estados Unidos funde la NASA y que intente por todos los medios superar eso, y lo va a conseguir llegando a la Luna nada menos, ¿no? Pero bueno, lo que desata la carrera espacial son dos hechos. Uno, por supuesto, el de Gagarin en el espacio, que es más simbólico que otra cosa, pero uno que deja a todo el mundo paranoico, que es la colocación del primer satélite artificial en el espacio, que lo van a hacer los soviéticos. ¿Sí? ¿En qué año es esto? El satélite es el Sputnik, va a ser en el año 1957, ya después de la muerte de Stalin. ¿Sí? Un satélite de comunicación, un satélite espía, ¿sí? Que va a dejar paranoicos a todos los yanquis que no saben de qué está hecho ni qué hace este satélite, ¿no? Y bueno, debido a esto es que se funda la NASA y Estados Unidos va a colocar al poco tiempo su propio satélite en el espacio para espiar a los soviéticos y todo eso. De la unión de lo que empezaron a aprender con la carrera espacial y lo que sabían de armas nucleares, se desata una carrera nuclear también. Es decir, cuando empiezan a colocar, ¿sí? Las cabezas nucleares que antes se tiraban desde aviones, no en bombarderos, cuando coloquen esas cabezas nucleares arriba de los cohetes como los que utilizan para ir al espacio y colocar satélites, lo que vas a tener es, ¿sí? ¿Cómo es que se dice? Cohetes nucleares, que no les hace falta un avión, sino apretar un botón y el cohete sale de tu territorio, ¿no? Y va directamente a explotar en el territorio enemigo. Esto se conoce como armas tácticas, ¿no? Que van a empezar a multiplicarse en una especie de carrera y, bueno, llegado el momento, van a asegurar la paz entre Estados Unidos y la Unión Soviética, curiosamente, paradójicamente, porque llegaron a la conclusión de que cualquiera que iniciara una guerra implicaría la destrucción de ambos, ¿sí? A esto se lo conocía como MAD,
¿sí? Mad, que en inglés significa loco, no porque haya que estar loco para iniciar una guerra nuclear, que hay que estarlo claramente, sino porque MAD, con un juego de palabras, ¿no? Era un acrónimo de Mutual Assured Destruction, o dicho en español, ¿sí? Destrucción mutua asegurada. ¿Sí? Esto fue lo que hizo que la Guerra Fría se mantuviera fría y que Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaran en el campo de batalla. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, otro punto en el cual los soviéticos estaban adelantados y los estadounidenses terminaron copiándose, y que fue otra de las marcas de la Guerra Fría, es en el espionaje. ¿Sí? Los soviéticos habían heredado su servicio de inteligencia de la época de los zares, ¿no? Los zares tenían la famosa policía secreta del zar, que era terrible, ¿no? Un grupo de espías bueno, y policía secreta, ¿no? Lo dice el nombre, que se encargaba de espiar a las personas y ejecutarlas, ¿no? En caso de que fueran contrarias al zar de Rusia. Bueno, se cebaron sobre todo sobre los comunistas. Cuando se da la Revolución Rusa, los comunistas van a formar una institución a imagen y semejanza, que es la Checa, ¿sí? Que va a ser lo mismo con los antirrevolucionarios. La Checa va a evolucionar en la NKVD, que era sobre todo para dedicarse al espionaje internacional, ¿no? Y bueno, esta va a evolucionar en una muy moderna KGB, que era básicamente para operar en el extranjero, ¿sí? Dejándole el espionaje interno, sobre todo el comisariado del pueblo y otras instituciones, ¿no? La KGB se va a encargar de formar espías, ¿no? Para que se den una idea, Putin, el actual presidente de Rusia, era un ex KGB, ¿cierto? Bueno, Estados Unidos también tenía su servicio de inteligencia. En la Segunda Guerra Mundial era la OSS, que básicamente se encargaba de espiar a los nazis, ¿no? Y su posible actividad. Bueno, terminada la guerra, se dan cuenta que tienen que adaptar todo lo que sabían de los nazis ya no les sirve, los nazis han sido derrotados, y tenían que adaptar un nuevo servicio de inteligencia para operar entre los comunistas, para infiltrarse entre los comunistas de todo el mundo, inclusive de los que vivían en países comunistas, ¿no? Y es así como Estados Unidos funda la CIA, ¿sí? Esto va a ser, creo que en el año 1947, ¿cierto? Como les dije, la KGB se funda después, en el 54, pero ya desde el año 34 la NKVD estaba funcionando, que es la antecesora de la KGB, ¿cierto? Y buena parte de cómo funciona la CIA, esta cuestión de licencia para matar, ¿no? de infiltración y destrucción y bueno, de lo que pueden ver en todas las películas, ¿sí? Donde se ven esto que se conoce como Black Ops, operaciones encubiertas. Bueno, todo eso se lo copian del modus operandi de los soviéticos, ¿cierto? Otra cosa que también enfrentaba Estados Unidos y la Unión Soviética va a ser la propaganda. De hecho, por ejemplo, en países como Argentina, en el resto de los países del mundo, que muchas veces no estaban alineados ni con uno ni con otro, o estaban sutilmente alineados, lo único que les llegaba era propaganda, nada más. Era muy difícil saber qué estaba sucediendo realmente, ¿sí? Entre estos dos gigantes, porque lo que te llegaba era desinformación, tanto de uno como de otro, ¿sí? Entonces, Estados Unidos, sobre todo con las películas de Hollywood y libros y también los noticieros y los periódicos estadounidenses, mostraban a la Unión Soviética como una especie de imperio del mal, ¿no? Donde contaban historias acerca de los soviéticos, algunas de las cuales, todas monstruosas, todas aterradoras, algunas de las cuales eran ciertas, por ejemplo que los soviéticos también tenían su propia red de campos de concentración llamadas gulags, para colocar ahí a los opositores, ¿sí? Sobre todo en la época de Stalin. Después, en la época cuando Stalin muere, todo esto se va desarmando, ¿no? Esto era absolutamente cierto, aunque era negado por los soviéticos y los comunistas de todo el mundo como solamente una propaganda inventada en contra de ellos. Esto era verdad, pero por otra parte, por ejemplo, se decía en Estados Unidos que en el régimen soviético a los padres les arrebataban a sus hijos y los pasaba a criar el Estado para que sean una especie de supersoldados. Yo me acuerdo cuando era chico, recuerdan, yo nací en plena Guerra Fría, cuando yo era chico yo lo escuché decir esto a mi padre. Estaba convencido de que si triunfaba el comunismo argentino, yo era muy pequeñito, me iban a separar de ellos y me iban a llevar en un campo de confinamiento donde me iban a convertir en una especie de soldado, una especie de servicio militar que comenzaba con niños. Esto y otro tipo de cosas era absolutamente falso,
¿sí? Y bueno, es para que se den una idea de la desinformación y de la guerra de propaganda cruzada. De la misma forma que sabemos en la Unión Soviética se decía igual de cantidad de verdades, medias verdades y mentiras acerca de lo que sucedía en Estados Unidos. ¿Sí? Era muy difícil de saber realmente lo que estaba pasando en un nivel que no sea superficial, ¿cierto? Bueno, buena parte de esta guerra de propaganda, como les decía, eran las películas. En esto los estadounidenses realmente eran los mejores, ¿no? Con Hollywood y todo eso. Pero los rusos se destacaron en la propaganda mediante los triunfos deportivos. En esta época nace el programa olímpico de la Unión Soviética. Los primeros Juegos Olímpicos donde van a participar los soviéticos son los de 1952, creo que son los de Helsinki. Y bueno, a partir de ahí van a ser los más capos de los capos mientras exista la Unión Soviética. Está bien que se le daban a la papusa, se daban a Yudin, ¿viste? Se inyectaban, pero como si no hubiera un mañana. ¿Viste? Era impresionante, eso le generó secuelas a muchos de los atletas, pero los convirtió en máquinas de ganar. En Estados Unidos con el tiempo pasaron a hacer lo mismo, hasta que se inventaron como se dice, los controles antidoping, porque ya era una cosa que daba asco, ¿no? Sí, las mujeres, en esa época era gracioso, las mujeres de los países comunistas, de Polonia, de Alemania Oriental, de la Unión Soviética, eran musculosas, con bigote, de la cantidad de hormona que le inyectaban a las pobres minas, ¿no? Y lanzaban la jabalina, el martillo, las ponían en órbita directamente, de una fuerza impresionante. Bueno, esto hacía que se colgaran 20.000 medallas, ¿no? En esta época, es una época de grandes atletas comunistas, ¿no? La época más gloriosa, no sé, en gimnasia Nadia Comaneci, no sé, el equipo soviético de hockey. Para que se den una idea, la Unión Soviética formó un equipo de básquet tan bueno que le ganó la final olímpica a los Estados Unidos. Para que se den una idea nada más. La cantidad de recursos que se ponía en esto, ¿no? Teóricamente eran amateur porque no cobraban los atletas comunistas, pero claro, no cobraban, pero le daban una vida en bandeja con departamento, auto, lo que quisieran, ¿cierto? No necesitaban cobrar, pero no necesitaban dinero, le daban absolutamente todo. Sí, bueno, y eso hizo que se generara una especie de casta de héroes en los países comunistas, ¿cierto? Bien, en esto descollaron los soviéticos y un montón de documentales muy buenos acerca de esto, ¿cierto? Se enfrentaban en todo tipo de deportes, hasta los más, vos decís, ¿quién se puede apasionar por un partido de ajedrez? Bueno, si yo les digo que el mundo se quedó paralizado en la década creo que del 70, cuando el ajedrecista ruso Kasparov y el norteamericano Bobby Fischer se enfrentaron en un partido de ajedrez en Islandia, el mundo se quedó paralizado, los diarios, los medios no hablaron de otra cosa durante semanas. Bueno, para que se den una idea de lo que era la Guerra Fría, era todo el enfrentamiento, era el este contra el oeste, los comunistas contra el capitalismo, ¿cierto? Y bueno, hay un montón de películas como Rocky 4 y otras más, donde aparecen los deportistas comunistas como super malos y super drogones y todo eso. Bien, saliendo de esta guerra de propaganda, ¿qué más podemos decir sobre los modos de vida en el bloque occidental o capitalista y el bloque comunista? Bueno, primero que desde el punto de vista económico el bloque occidental lo terminó siendo muchísimo mejor, ¿no? En una época donde el capitalismo no tenía mucho que ver con el neoliberalismo actual, donde se le pide al Estado que no intervenga o que se aparte. En esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado no es que no se apartaba, sino que diseñaba la economía. Eran los que decían la economía va por acá, la economía va por allá, metían un montón de dinero, sobre todo Estados Unidos, en las economías de Estados Unidos y del resto de los países para la reconstrucción, el rearme de los ejércitos y la modernización, ¿no? y fomento del desarrollo. Mucha intervención del Estado. Era un capitalismo, pero un capitalismo sumamente interventor y muy exitoso. Entre el fin de la guerra, entre el 45 y la crisis económica del petróleo del 73, Estados Unidos y Europa Occidental vivieron la época más próspera de su historia, conocida como los gloriosos 30 años. ¿Sí? Nunca se vivió tan bien en Europa y en Estados Unidos. De hecho, se vivió mucho mejor de lo que se vive actualmente en Europa y Estados Unidos en esa época. Por el otro lado, recuerden que la Unión Soviética había sido arrasada en la Segunda Guerra Mundial y le llevó muchísimo más tiempo en levantarse. Pero finalmente también lo hizo. En la década del 50, la Unión Soviética, después de muerto Stalin, ¿no? Durante la época de Nikita Khrushchev,
tanto la Unión Soviética como los países de la Europa comunista también elevaron muchísimo su nivel de vida, ¿sí? Y vivieron en una versión un poco más austera, pero real, ¿sí? Del estado de bienestar en el cual igualmente, ¿sí? Cada familia pudo conseguir su lavarropa, su televisor, su autito, ¿sí? Sus 15 días de vacaciones y todo eso. Llegado el momento, en la década del 60, habría que decir también que la vida en los países de la Europa oriental, ¿sí? Si vos no estabas metido en política, podía ser especialmente dulce, ¿cierto? Eh, Obviamente se perseguía a los que estaban en contra del comunismo, estaba hablando de Polonia, de Hungría, de la Alemania comunista, ¿sí? Si estabas en contra públicamente perseguían, no necesariamente terminaba en muerte, solamente si eras de muy alto perfil, si no te sacaban privilegios, si te sacaban tus cupones de comida, si no podías comprar pan pero no conseguir mermelada, o te podían despedir del trabajo, cosas así. Esa era la forma principal de tratar como se dice, a los posibles opositores, ¿no? Por otro lado, en Estados Unidos también hay que decir que se persiguió muchísimo cualquiera que tuviera simpatías comunistas o socialistas, también en algunos casos esto le costaba sus propiedades o su libertad, o también hubo gente que fue a parar a la silla eléctrica, ¿no? Como el famoso caso de los Rosenberg y todo esto, ¿cierto? Bueno, esto era típico de la Guerra Fría, quien era procapitalista en el mundo soviético la iba a padecer, y quien era procomunista en el mundo occidental también, ¿cierto? Estaban detrás de las líneas enemigas y estas eran las reglas del juego. Sí, pero como les decía, llegado un momento, esto se ve bien en una película que se llama Goodbye Lenin, ¿no? Por ejemplo, en Alemania Oriental, ¿sí? Se llevaba en la década del 60, por ejemplo, una vida austera, pero cada cual tenía su departamentito, tenía sus electrodomésticos, tenía su autito muy modesto, ¿sí? Pero todo el mundo tenía universidad gratis de la mejor calidad, ¿sí? Las mujeres, de hecho, vivían mucho mejor en la Alemania comunista que en la Alemania capitalista. Para que tengan una idea, las chicas, terminada la guerra, Estados Unidos y buena parte de Europa Occidental echan las mujeres de las fábricas. Las mujeres fueron la espina dorsal de la producción durante el esfuerzo de guerra. Terminada la guerra, vuelven los varones y directamente las echan. ¿Sí? Se han formado hasta equipos deportivos femeninos, esto se puede ver en muchas películas. ¿Sí? Termina la guerra y las echan porque a nadie les interesaba más ver mujeres practicando deportes, ¿sí? Era solamente un entretenimiento mientras no hubiera hombres. Mientras que en el lado soviético, ¿sí? La mujer nunca más se fue de las fábricas, nunca más se dedicó exclusivamente a la crianza de los hijos, sino que pasó a compartir el mundo del trabajo con los hombres en una paridad muchísimo mayor de la que existía en Occidente, ¿no? Esto se lo ve, por ejemplo, no sé, en los ejércitos de los países comunistas, incluso dentro de la carrera espacial. La Unión Soviética no solamente fue el primer país en colocar un hombre en el espacio, también fue el primer país en colocar una mujer en el espacio. Sí, algo que era impensado en Estados Unidos, donde las mujeres en la NASA servían café nada más, prácticamente. ¿Cierto? Bien. Y otra cosa importante que hay que destacar es que, bueno, el bloque comunista no tenía a su economía mucho más modesta manchada con la sangre del colonialismo, ¿sí? Buena parte de la recuperación de Francia y del Reino Unido, ¿sí? Se debió a los recursos y ¿cómo se dice? A los recursos económicos, ¿sí? Que sacaban de sus colonias en África o en la India o en Asia o donde fuera. ¿Sí? Así fue bastante más fácil reconstruir Francia que reconstruir Polonia, que no tenía ninguna colonia, por supuesto, ¿cierto? Y bueno, esto generó mucho resentimiento en las colonias de África y Asia y abrió la puerta a lo que vamos a conocer como la descolonización, que es el momento en que estas colonias se rebelan contra sus amos europeos y pasan a ser los países independientes que conocemos hoy en día. Bueno, este fue un vistazo general de lo que sucedió en Europa durante la reconstrucción. ¿Sí? Seguramente me quedaron cosas afuera. A continuación, quédense acá, van a venir 2 o 3 videos muy cortos. Sobre todo, va a haber uno sobre economía, uno sobre una síntesis de lo que es la Guerra Fría, pero con mayor profundidad de lo que les estoy hablando ahora, y el otro sobre la situación de Berlín, ¿no? Que fue dividida en dos, como les dije, y llegado un momento en el año 61
viendo cómo la mayoría de los alemanes veían cómo prosperaba la parte occidental, se empezaron a pasar, ¿no? Empezaron a saltar las fronteras, que eran hasta ese momento solamente líneas dibujadas en el piso, lo que va a llevar a que en Alemania los ocupantes soviéticos pasaran a construir un muro que impidiera que... ¿Para qué servía el muro de Berlín? Y para que toda la gente calificada, todos los ingenieros, todos los médicos, toda la gente que fue a la universidad, ¿sí?, durante años en los países comunistas, debido a un gran esfuerzo económico de los países comunistas, se vieran tentados a irse a ganar una buena cantidad de guita, ¿sí?, al mundo capitalista, donde sus esfuerzos serán pagados muchísimo más en el sector privado, ¿sí? Pero bueno, esto no les causaba ninguna gracia a los países comunistas que los habían formado, ¿no? Pero no solamente con gente que fue a la universidad, sino personas que tenían cualquier tipo de conocimiento, como torneros, ¿sí?, o cualquiera que tuviera un oficio útil, ¿no? Estaban viendo los alemanes de la Alemania comunista y de Hungría y de Checoslovaquia, viendo cómo esta gente se iba, y bueno, a partir de ahí las fronteras empezaron a ser selladas herméticamente, ¿no? Y ahí se levanta el muro de Berlín, que bueno, va a ser toda una historia aparte, ¿sí? El video que les pongo a continuación también habla del muro de Berlín. Son 3 videos cortitos entonces, que los disfruten. Se hizo largo toda esta explicación, pero eran muchas cosas juntas, ¿sí? El próximo video que les voy a grabar seguramente va a ser sobre lo que pasaba en Argentina en esa época. Les mando un saludo. Y bueno, rápidamente nos pondremos al día. Disculpen que me haya colgado, ¿sí? El encierro no fue fácil para mí tampoco, ¿cierto? Un poco de piedad por su parte les pido. Les mando un abrazo. Que estén bien. El 9 de noviembre de 1989, miles de alemanes destruyeron al Muro de Berlín, uno de los grandes símbolos de la Guerra Fría. ¿Por qué tuvo tanto valor simbólico? ¿Qué enseñanzas nos da para entender al mundo actual? En este video te contaremos cómo fueron esos años en los que hubo 2 Alemanias y cuáles fueron las situaciones más insólitas que sucedieron. Pero antes, no dejes de suscribirte a Un Mundo Inmenso ni de activar las notificaciones. Durante 28 años, 2 meses y 27 días hubo en Berlín un muro de casi 160 kilómetros que impedía la circulación de las personas. Para entender cómo fue que se tomó la decisión de construirlo, es necesario que nos remontemos al final de la Segunda Guerra Mundial. Alemania había sido la gran derrotada en este enfrentamiento armado. Cuando terminó la guerra, los aliados impusieron las condiciones y hasta se repartieron el territorio teutón. En la conferencia de Potsdam, en 1945, se reunieron los líderes de la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido y establecieron los límites europeos, entre otras cuestiones. El territorio alemán quedaba dividido en 4 y cada región sería administrada por los aliados. A los 3 mencionados se sumó también Francia. Esta división se replicó en Berlín, la ciudad más importante. En ese momento, Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a antagonizar como los 2 grandes modelos a nivel mundial: capitalismo y comunismo. Sus diferencias se reflejaron también en las regiones alemanas que cada uno administraba. En 1949 surgieron las 2 Alemanias. Por un lado, la República Federal Alemana, la occidental, que estaba formada por los territorios que habían administrado los países capitalistas. Por el otro, la República Democrática Alemana, creada a la luz del espíritu soviético. Berlín también quedaría dividida de esta forma. La parte occidental de la ciudad quedaría como un enclave dentro de Alemania Oriental. Berlín Oeste tenía una administración muy particular. No era parte legalmente de Alemania Occidental, aunque sí estaba integrada económicamente y tenía representación parlamentaria sin derecho a voto. Durante la década de 1950, Alemania Occidental tuvo una gran recuperación económica. Con el paso del tiempo, muchos de los orientales comenzaron a cruzar la frontera, que en rigor era artificial, ya que habían sido parte de la misma nación poco tiempo antes. Hasta 1961 se calcula que 1 millón de alemanes orientales emigraron hacia Occidente. Las autoridades comunistas de Berlín tomaron entonces una decisión extrema para cortar con la sangría. El 13 de agosto de ese año levantaron un muro que rodeaba a Berlín Oeste. Eran 45 kilómetros que la separaban de Berlín Este y otros 115 que la dividían del resto de Alemania Oriental.
Del lado comunista de Alemania se conoció como Muro de Protección Antifascista, tal como lo promocionó el gobierno. En Occidente, en cambio, se lo llamaba Muro de la Vergüenza. Sin embargo, este muro tuvo una gran particularidad. A diferencia de lo que estamos acostumbrados, el objetivo no era evitar una invasión externa o una inmigración masiva. En realidad, se buscaba cortar con la sangría de ciudadanos propios que dejaban el país. Es decir, un muro al revés, una barrera de contención para los propios habitantes. A pesar del muro, unas 40.000 personas lograrían escapar. Sin embargo, muchos no lo lograron. 250 fueron asesinados mientras buscaban cruzar. Otros 200 tuvieron heridas de bala y 75.000 sufrieron arrestos previos a su huida. De todos esos intentos por escapar, hay varios que llaman la atención. El escape mediante túneles fue uno de los métodos más frecuentes. Llegaron a construirse 70, aunque solo 19 serían exitosos. El mayor escape con este método se produjo en 1964. Después de construir un túnel de 145 metros de largo y 12 de profundidad, 57 personas lograron escapar. Salieron del sótano de una panadería abandonada y llegaron hasta un patio interior del lado occidental. Estaba previsto que sean 120 los fugitivos, pero en medio de la noche la Stasi encontró la vía de escape. También hubo varios que se fugaron en 4 ruedas. El Isetta, un pequeño vehículo con un diseño muy particular, fue utilizado en 18 viajes para transportar fugitivos que se escondieron en el hueco de la calefacción. Sin embargo, el escape más impresionante fue el de 2 familias que escaparon en un globo aerostático. Compraron telas, consiguieron combustible y emprendieron la hazaña en 1979. Fueron hasta una colina, se elevaron 2.500 metros y lograron traspasar la cortina de hierro. Pero además se vivió una infinidad de situaciones extrañas. Por ejemplo, Berlín ya tenía una red de metro extendida en ese entonces, que incluía tanto la parte oriental como la occidental de la ciudad. Entonces el muro también debió existir bajo tierra, aunque en este caso fue en sentido figurado. Lo que sucedió es que 16 estaciones subterráneas se convirtieron en fantasmas. Los trenes occidentales pasaban por esas estaciones pero no se detenían. Un caso especial fue el de la estación Friedrichstraße. En vez de convertirse en fantasma, se siguió utilizando. Los occidentales podían ir de una plataforma a otra sin salir de la estación y sin mostrar documentos, y aquellos que tenían los documentos adecuados podían salir a la parte oriental. Era casi como un aeropuerto internacional y hasta se instaló un free shop. Pero volvamos a la cuestión política. En la década de 1980 eran pocos los que imaginaban que el muro estaba cerca de caer o que sería el fin de la Unión Soviética. Pero los problemas dentro de los regímenes existían. Hasta que un día, de forma inesperada e improvisada, cayó el muro. La historia tiene reservado un buen lugar para las casualidades, y este fue el caso. Dirigentes de Alemania Oriental dieron una conferencia de prensa para comunicar que eliminarían restricciones para que los ciudadanos puedan salir del país. Un periodista preguntó a partir de cuándo se pondría en práctica la medida. El funcionario Günther Schabowski se equivocó y dijo: Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Aunque el gobierno preveía hacerlo después. La conferencia de prensa se estaba transmitiendo en vivo y produjo la reacción de miles de alemanes del este, quienes se agolparon en la frontera tratando de cruzar el muro. Los militares no tenían la orden de dejarlos pasar, pero tampoco se animaron a disparar a los miles de manifestantes. De esta forma, en la noche del 8 al 9 de noviembre, miles de alemanes comenzaron a tirar el muro espontáneamente con las herramientas que tenían a mano. Era el fin de una era. This has been a city physically divided for 28 years, but now it's come together, east and west, in a spontaneous outburst of emotion. Desde todo el mundo se veían las imágenes en vivo y nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Miles de familias se reencontraron después de 28 años y la Guerra Fría empezaba a llegar a su fin. De hecho, los historiadores reservan a esta fecha un lugar de privilegio. Eric Hobsbawm, por ejemplo, hace referencia al siglo XX corto, que comienza con la Primera Guerra Mundial y termina con las caídas del muro y de la Unión Soviética. Francis Fukuyama, por su parte, hablaría del fin de la historia, ya que la democracia liberal de Estados Unidos se imponía al comunismo soviético. Esta tesis, sin embargo, luego se pondría en tela de juicio. Durante los días siguientes a que se derribe el muro, un grupo de artistas propuso dejar en pie una parte y pintar murales para que permanezca el recuerdo.
Al día de hoy se pueden visitar varias de esas obras al aire libre y hasta hay trozos de muro desplegados por distintos lugares del mundo. Comenzaría entonces el proceso de reunificación, que culminaría casi un año después. Alemania volvería a ser una sola en 1990, con capital, claro, en Berlín. El lugar por donde pasaba el muro hoy se puede recorrer en bicicleta. Si bien ya no existe una barrera física, lo cierto es que prevalecen diferencias culturales y de desarrollo de uno y otro lado. Los modos de vida fueron tan distintos durante esos 28 años que hoy, 3 décadas después, las diferencias persisten. Los salarios y la productividad son mayores en el oeste y hay más desocupación en el este. En definitiva, la reunificación alemana, realizada rápidamente a nivel administrativo, se sigue produciendo en la sociedad. Según tu opinión, ¿qué significó la caída del muro de Berlín? ¿Te gustaría visitar la ciudad y ver los restos de muro que aún están? Déjanos tu comentario más abajo.